tuvo una diligencia, amén. Se excusa y también Joe, amén. Como dice el pastor, de los demás no sé. Aleluya, ya vienen llegando ya, amén. Que Dios bendiga su vida. Amén. Así, hermano, saludamos también a los amigos, familia que se conectan. Amén. Siéntense, hermano. Amén. Poderoso Dios, que ellos, verdad, están ahí siempre pendientes, hermano. Muchos escuchan, amén, la palabra del Señor. Muchos están edificando por medio de la palabra. Dice el Señor, amén, por su palabra, que por el escuchar la palabra de Dios viene la fe, amén. Hay muchas personas, hermano, que yo las he encontrado a veces que uno ni espera y me dicen, oh, allá los vi que predican. Y uno se queda sorprendido porque uno no piensa que puede llegar tan largo las predicaciones por medio de las redes sociales, hermano. Y vea, es importante porque son gentes, muchos apartados, muchos hermanos que han conocido el poder de Dios, que el poder de Dios los ha agarrado y allá andan en el mundo afuera. ¿Por qué? Se descuidaron y se desviaron, pero que Dios bendiga, amén, a cada una de esas vidas, amén. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor por esas vidas que se conectan, amén? Así también Dios bendiga a cada uno de ustedes, Dios bendiga a los niños, amén, que a ellos han participado, hermano. Los niños, amén, son bien inteligentes, pero es un trabajo que nosotros tenemos que hacer, amén. Así que sin más, hermano, póngase sobre de sus pies. Vamos a meditar un momento en la palabra del Señor, amén. Poderoso Dios, aleluya. Así, hermano, le voy a pedir que vayamos a Proverbios 22:6. Aleluya. ¿Cuántos reconocen ese texto bíblico? Bendito Dios. Proverbios 22:6. Vamos a hablar, hermano, lo que es, amén, de respecto de los niños, de los jóvenes, amén. Porque el Señor nos ha encomendado un trabajo a nosotros y tenemos que desempeñarlo. Y yo le digo que si ahorita nos esforzamos cuando ellos son pequeños, de grandes, no nos vamos a arrepentir, amén. Porque ellos mismos, dice la palabra del Señor, amén, que a veces, verdad, cuando nosotros no nos damos el tiempo, hermano, para educarlo a nuestros hijos, de grandes nos avergüenzan, amén. Por eso ahora esforcémonos, hermano. Yo sé que es un trabajo bien grande que hay que hacer porque yo tengo los míos. Ya ellos van entrando, amén, a la adolescencia, el otro va entrando ya a la juventud y el otro es un joven, amén. No lo ve aquí, pero está, amén, en mi país, amén, de 24 años ya. Y bendito Dios porque el Señor ha sido bueno, hermano, y han sido unos muchachos que, vea, con fuerza están ahí porque, hermano, es el mundo más ahora con la tecnología, es bien fuerte la tentación de ellos, pero el Señor ha sido bueno con nosotros y pues ahora, hasta ahora, verdad, seguimos peleando la buena batalla por ellos y orando, amén. Así que vamos a leer la palabra del Señor, ¿ya lo tienen? Amén. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo, a la presencia del Espíritu Santo. El pueblo que va para el cielo decimos, amén. Dice así su palabra. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Vamos a orar, amén. Presénteme delante del Señor. Padre amado, adoramos tu nombre, Cordero Santo, dándote gracias, Dios de poder, por tu fidelidad, Señor, por tu misericordia que ha tenido, Padre, una vez más con nosotros. Amado de mi alma, aquí estamos, Señor, delante de ti, Padre, como vaso de barro, Padre amado, en tus manos, Señor, para ser, Padre amado, transformado. Señor, usa mi vida, Padre, en el nombre de Jesucristo. Toma mi mente, Señor, toma mis pensamientos, mis emociones, que sea, Padre, la palabra tuya saliendo de mi boca, Señor, para edificación, Padre amado, para exhortación, corrección, Padre amado, para consolación, amado Dios. Que esta palabra llegue a cada corazón, que esta palabra nos enseñe y nos instruye cada día, Padre amado, y pueda ser recibida en aquellos corazones, Padre amado, que tú libertas, Señor, que tú rompas esas cadenas para que caigas, Señor, en tierra firme, Padre, en tierra fértil y del fruto al 100%. Esa es nuestra esperanza y nuestra fe, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Dios Todopoderoso. Aleluya. Y a su nombre, glorifique al Señor, amén, y tome su asiento. Aleluya.
Bendecimos el nombre del Señor. Amén. Bendito Dios. El tema es, hermano, ¿a quién le estamos criando hijos nosotros? Debemos de preguntarnos nosotros, ¿a quién le estamos criando hijos, hermano? Mire que yo siempre medito en algo y digo, qué grande bendición que han tenido mis hijos al poder nacer en un hogar, hermano, donde se les ha enseñado. ¿Sabe por qué? Porque sé cuántos errores evita uno. Los hijos y uno, porque uno, hermano, uno que viene del mundo, uno conoce y uno dice de cuántos errores me hubiera evitado si hubiéramos conocido este evangelio, si nos hubieran hablado la verdad, hubiéramos hecho las cosas derecho, hermano. Pero no se nos dio esa oportunidad, pero tenemos la oportunidad de poder enseñar a estos pequeños, amén, de instruirlos, porque mire que la palabra de Dios dice instruye al niño, no dice instruye al viejo, no dice instruye al joven. Dice, instruye al niño. No sé qué fue lo que dejaron pegando ahí, pero me zumba en los oídos. ¿Ven en la batería? Como que dejaron algo pegando, no sé qué es. Poderoso Dios. Entonces, dice, instruye. ¿Por qué al niño, hermano? Cuando los niños nacen, Dios no nos da a nosotros los niños rebeldes. Dios no nos da a nosotros los niños desobedientes. Sí, eso era. Amén. Porque a veces, hermano, mire que uno está aquí y está allá también. Y como que a uno lo distrae, amén. Entonces el Señor a nosotros, hermano, cuando el Señor nos da nuestros niños, amén, los de esos pequeñitos, que usted lo cambia, que usted lo pone allá, que duerme todo el día. Pero la cosa es cuando ya ese muchacho va creciendo. Entonces, pero como ya viene con el pecado de Adán y de Eva, entonces el niño, si allá en el hospital donde nació, él vio la luz todo el día, llega a la casa y cuando le apaga la luz son gritos, hermano. Cuando llega a la casa y como si usted se quedó ahí con él y luego usted lo va acostumbrando que se quede con usted en la cama y luego no quiere irse a la cuna. Entonces los niños, uno desde que uno, hermano, le llegan a la vida a uno, ya que uno los toma en sus brazos, es que ya ellos van a necesitar ser enseñados, enseñarles, instruirlos. Amén. El verbo hebreo instruir es yará, con H de final, que significa enseñar, dirigir, amén, instruir, refiriéndose a una corrección o disciplina. Es una, hermano, porque, como le digo, crearle al diablo hijos no cuesta. No cuesta nada. Peor ahora, hermano. Antes, ¿verdad? Lo ponían a uno a trabajar. No había tanta maldad porque lo ponían a trabajar. Se levantaba usted temprano. ¿Qué se iba a levantar a las 10 de la mañana, hermano? Cuando no había clases. Había demasiado trabajo. Se levantaba temprano. Le tenía que hacer oficio antes de irse para la escuela. ¿Y qué iba usted a agarrar el bus ahí en la esquina? Le tocaba caminar para la escuela. Era todo diferente. Por eso, hermano, como que nosotros fuimos creciendo y como una independencia que vea que nosotros tenemos y vemos los niños. Yo me doy cuenta cuando los niños vienen de nuestros países, son unos niños independientes a los niños que se crecen acá. ¿Por qué? Porque como uno aquí, cuidado, y se sale para allá, porque uno está así viviendo tan apretado, hermano, que las criaturas también así se adaptan a esa vida, como cuando tiene uno a los pajaritos encerrados, así crecen ellos. No tienen esa libertad ellos para todo, mamá ayúdeme, papá ayúdeme. No son como que ellos experimentan la libertad cuando son niños. Entonces, nosotros vamos a ver, amén. Ahí mire lo que dice en segunda de Timoteo. Vaya ahí a la Biblia, amén. Foje en la Biblia a los niños también. Segunda de Timoteo, segunda carta. Poderoso el Señor, glorifiquemos al Señor. Poderoso Dios. Aleluya. Téngame paciencia, como que se perdió Timoteo en mi Biblia. Amén. Segunda de Timoteo 3:16 dice ahí. Bendito Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. ¿Cuál es el fin?
Y el fin es que, hermano, dice que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Habla del siervo que esté capacitado para toda buena obra. ¿Por qué lo traje acá? Dice que la palabra, hermano, cuando, mire, tenemos nosotros esa facilidad que usted, si los hijos le hacen una pregunta, usted puede contestarles con la palabra de Dios. Si nosotros nos sentamos con nuestros hijos, porque hermano, es bien importante cuando ellos son pequeños. Era algo que siempre yo les he comentado, que anhelaba siempre, era sentarnos por las noches, bien fuera antes o después del culto, o cuando no había culto, nosotros nos sentábamos y a leer una historia de la Biblia. Hermano, es algo que ellos lo toman como si fuera que les va a leer un librito para dormir. Pero a ellos les gusta porque usted se sienta con ellos y comparte con ellos. Ellos preguntan y ahí ellos van aprendiendo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahí? Instruyendo. Por eso dice que el obrero, el siervo de Dios, nosotros somos como padres, somos siervos de Dios, hermano. Y si somos siervos de Dios, tenemos que estar capacitados. ¿A dónde nos vamos a capacitar? Es en la palabra de Dios. Porque si nosotros no nos llenamos de Dios, si nosotros no nos llenamos de la palabra de Dios, ¿qué les vamos a enseñar a nuestros hijos? Acuérdese que nosotros primeramente somos, dice la palabra, sacerdotes en la casa, en el hogar. Que el siervo de Dios dice que el ministro, ¿cómo dice esta palabra? El obispo, algo así es. Dice que el obispo, si anhela obispado, bueno anhela, está bien, pero dice que hay requisitos, y uno de los requisitos es ese, hermano, que tiene que ser primeramente tener sus hijos, dice, en sujeción. Tiene que tener el control de sus hijos en su casa. Por eso le digo, cuando los niños son pequeños, ellos, hermano, están ahí, lo ven a usted, lo observan. Y si usted los enseña, bueno, ya van creciendo, cuando ya ellos van viendo si nosotros somos verdaderos cristianos o somos falsos cristianos. Ahí es donde ellos se van dando cuenta. Muchas veces, hermano, pasa algo que a veces, verdad, uno dice, no, aquel es hijo de pastor, pero no quiere saber nada del evangelio. ¿Será culpa del muchacho? No es culpa del muchacho, hermano, sino culpa de los padres, porque a veces cometemos el gran error que nosotros pensamos que Dios primero nos va a demandar de la iglesia como pastores o como padres. No, Dios nos va a demandar del hogar que nos ha entregado, de los hijos que nos ha entregado. Usted sabe que lo que primero la Constitución, lo que constituyó primeramente no fue la iglesia. No fue la iglesia, fue la familia. Porque donde hay familias sanas, hermano, va a haber como comunidad sana. ¿Por qué? Porque el diablo, hermanos, se entremete en los hogares, trayendo división en los padres, separándose, porque es una estrategia que le ha funcionado. El papá por allá, la mamá por acá, y entonces, ¿y el hijo? ¿A dónde está? Ahí el diablo aprovecha y viene dañando a los hijos. ¿Por qué? Porque no están, los dos son los que ayudan para que los muchachos crezcan. Entonces el diablo lo que hace es meterse en los hogares y hacer problemas, y ahí se desbarata el hogar, ahí se desbaratan los hijos. Y entonces, ¿dónde? Mire ahora, hermano, la mayoría de lo que nosotros vemos, los hijos pegados ahí están en un tablet, en un teléfono, en un computador, y los padres igual. Allá en una computadora, ahora en el teléfono igual. Están ahí comiendo y eso es una atadura, hermano. No hay conversación ya, nada. Entonces, ¿qué? El diablo está tomando ventaja, y ¿sabe cuál es lo más triste? Que no es afuera, hermano. Afuera pues es normal porque la gente vive de eso, pero nosotros los cristianos, ¿qué estamos haciendo con los hijos? Entonces, mire lo que dice ahí en Efesios 6:4. Poderoso Dios. Aleluya. Bendito Dios. Efesios 6:4. Estoy como lenta buscando buscando. Aleluya. Bendito Dios. Efesios 6:4 al 8 dice:
ahí la palabra del Señor. Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina, en amonestación del Señor. En amonestación. Entonces, ¿qué nos dice aquí la palabra? No hagamos enojar a nuestros hijos. ¿Pero cómo? Mira, hermano, es que a nosotros no se nos mandó un manual que cómo íbamos a instruir al muchacho. No venía con manual. Ahí, por eso le digo, es una ventaja que nosotros tengamos la palabra de Dios. Dice que dice vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina. Cuando nosotros, hermano, a veces, ¿verdad?, provocamos a los hijos a enojarse, porque a veces uno, a veces de madre, como que habla demasiado, ¿verdad? Y uno le digo, cuando son niños, ellos van y entienden, algunos y otros no. Pero cuando ya van creciendo, hermano, lo que nosotros a veces criamos es rebeldía en ellos de tanto que a veces el niño ni siquiera, mire que algo bien importante, hermano, que daña a veces a los hijos es que viene un muchachito y le dice, no, que aquel me pegó. Porque ve que los niños son así. Y muchas veces, ¿qué los padres hacen? Castigan al otro niño y quizás el otro niño ni siquiera fue que le pegó. Por eso es bien importante que nosotros hablemos a veces entre hermanos, agarra ese odio. ¿Por qué? Porque a veces nosotros consentimos más al uno y menos al otro. Le toleramos más a uno y al otro. Y entonces, ¿qué estamos criando ahí? División adentro con los niños. Nosotros, hermanos, los hijos tenemos que verlos por igual y corregirlos por igual. ¿Por qué? Porque aquí el Señor nos dice que no, nosotros como padres, que no los provoquemos a que ellos se enojen. No es que, hermano, a veces pueden decir los niños, uy, pero ahora sí que mi papá no me va a corregir. Es que hay formas, hermano, como uno corregir. ¿Por qué? Porque ya nosotros, ¿verdad?, tenemos el conocimiento. Entonces, el valor de la instrucción, hermano. Es valioso que nosotros instruyamos a los niños. ¿Por qué? Si usted ve en el ejército, usted se da cuenta cuando alguien, ¿verdad?, es preparado en el ejército. Cuando alguien viene de una familia que ha sido disciplinado, uno se da cuenta, hermano. ¿Cómo? En su forma de hablar, en su forma de comportarse. Uno se da cuenta cómo ellos hablan, pero a veces, hermano, como le digo yo a los muchachos míos, que la forma de hablar, hermano, a veces de los niños, porque a veces hablan, le digo, un mundano se queda corto, a veces como ustedes, la forma de hablar de los muchachitos. ¿Por qué? Porque a veces ellos escuchan allá y imitan las cosas de allá afuera, de la escuela. Ellos pasan mayor tiempo en la escuela, con uno casi ni hablan. Entonces, por eso la corrección, enseñarle y no cansarlo de enseñarle. ¿Por qué? Porque, hermano, cuando nosotros en la casa, en el hogar, estamos implementando la instrucción, estamos con los niños ahí siempre, ¿qué es lo que transmitimos en ellos? Hay valores, hermano, que se transmiten en la vida de ellos. Hay principios que se transmiten en la vida de ellos, morales y espirituales. Morales, ¿por qué? No el hermano, va que es Morales. ¿Por qué, hermano? Porque esos principios, cuando nosotros los implementamos en los niños, ellos aprenden. Cuando ellos le voy a poner un ejemplo. Cuando un niño es criado con todos esos principios morales, espirituales, esos principios, hermano, cuando ese muchacho crece, va a los lugares, por ejemplo, en la sociedad, no va a ser un delincuente, porque se le enseñó que él no tenía que hacer eso. Le estoy hablando, amén, lo que es secular, afuera, lo que es secular, mucho más, hermano, espiritual. Mucho más espiritual, porque si nosotros los corregimos a ellos y les enseñamos que hay un Dios que hay que respetar, que hay un Dios a quien hay que buscar, que hay un Dios en el que nosotros tenemos que un día darle cuenta, que hay un Dios que un día vamos a estar delante de Él, el que mira todo lo que hacemos, que hay un Dios en nuestra vida, hay un Dios que está en los cielos y también en la tierra, y que ese Dios un día nosotros estaremos delante de Él. ¿Qué es lo que nosotros estamos criando en el muchacho? Le estamos criando un temor, un respeto a Dios. Entonces ellos desde pequeños aprenden a respetar a Dios.
Me viene a veces a la mente porque yo tengo un hijo que habla más que todo. Entonces, él, cuando era más pequeño, él me preguntaba demasiado, bueno, todavía, pero sí me preguntaba y como era pequeño, ahora que él ya ha crecido, entonces como que ya pues las cosas las asimila diferente. Y él dice un día, yo mamá, me volvió a hacer la pregunta que me había hecho como 5 años atrás. Dice, yo ese día como lloré, yo pensé que el Señor iba a venir y que yo me iba a quedar porque pues él ha sido siempre desobediente muchas veces. Y entonces dice, pero ahora yo veo, dice, tú me engañaste, dice, así, porque Dios no ha venido todavía. Le dije, entonces uno se da cuenta, porque así yo me recuerdo que él, le digo, vamos a orar, y entonces nos pusimos a orar y él lloraba amargamente, orando. Pero era porque como yo primero les leí la lectura, ahí hablamos, les di opinión para que ellos también participaran. Entonces como que ellos al ser pequeños y a ser inocentes, entonces todos ellos lo van creyendo, pero como la palabra, ese espíritu, esa palabra penetra al corazón. Entonces, ahí es donde nosotros los estamos enseñando espiritualmente, que no solamente somos, como dicen por ahí, como el mono que vino y se va a crecer y se va a morir y ahí se va a acabar. No, aquí hay un alma que nosotros le vamos a dar cuenta cuando nosotros nos damos ese tiempo para enseñarlos, hermanos, vale la pena. Mire lo que dice ahí en Proverbios 1, poderoso Dios, Proverbios 1, el 8, bendito Dios, adoramos al Señor. Proverbios 1:8 dice, oye hijo mío la instrucción de tu padre. Ya hablándolo, los hermanos, nosotros como grandes aquí, vea el proverbista Salomón, ¿por qué él hablaba de esa manera? Porque a él su madre lo enseñó y su papá también. Por eso él dice, oye hijo mío la instrucción de tu padre. Porque si nosotros vemos, hermano, este texto y meditamos en este texto, nos vamos a dar cuenta de algo. Escucha la corrección de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. ¿Qué da a entender esto? Que el padre es el que da las instrucciones, hermano, a los hijos. Porque a veces queremos dejarle, vea, como padres, quieren dejarle toda la carga a la madre. Y no es así, porque aquí son los dos. Para que salga, hermano, un buen trabajo, tiene que ser entre el papá y la mamá. Porque mire cómo dice aquí, instrucción, dice, oye hijo mío la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Entonces, la mamá es la que enseña. Porque mira que cuando nosotros, hermano, ¿por qué? Porque el papá, vea, lo normal era en aquel tiempo, las mujeres no trabajaban como ahora. Por eso le digo que ahora nos están, hermano, consumiendo como de una manera que cuesta tanto para nosotros dedicarnos a nuestros hijos. La babysitter es la que cría a nuestros hijos, nosotros venimos, vamos. ¿Por qué? Porque, hermano, el trabajo, los compromisos. Por eso por eso es que nosotros tenemos que ser, hermano, buenos administradores y saber cómo ministrar. ¿Por qué? Porque a veces hacemos cosas y gastamos dinero que sin necesidad. ¿Por qué? Porque al nosotros sentirnos ajustados va a tocar que desatenderse de la obligación uno como madre y salir a trabajar. Entonces va a descuidar el muchacho. ¿Usted cree que la babysitter qué va a hacer allá? Le va a prender un tele y lo va a tener ahí todo el día sentado viendo televisión. Ahí va a ser, esa va a ser la escuelita de él. Porque usted sabe que un niño es desde que nace hasta los 7 años, esa enseñanza que se le dio a ese niño, esa va a ser su vida. Los niños, desde que nacen hasta los 7, 8 años. Así como uno le enseña, hermano, eso va a ser. Y si el niño se crió allá viendo otros, si lo trataron mal, si le hicieron desprecio, cuánta cosa se mira, hermano. ¿Qué va a ser de este niño? Porque a veces decimos los niños, ay, pero que este niño es rebelde, pero que este niño es malcriado, que este niño... No, hermano, ¿de quién es la culpa? Porque los niños, le digo, nacen con esa naturaleza. Pero por eso es que se enseñan. Hay muchas maneras, hermano, que a mí me tocó que aprender aquí con los míos. Muchas cosas, hermano, que uno le toca que aprender porque todos los niños no son iguales. Hay niños que usted no necesita mucho de corrección. Les habla y entienden, pero hay otros que son más fuertes y a esos hay que ponerle la mano más fuerte.
¿Mm? Entonces dice aquí que es el padre el que instruye. En aquel tiempo, hermano, cuando el Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra, el pueblo hebreo, amén, ¿cuál era su costumbre? El papá era el que enseñaba a los varones. Él les enseñaba, no era la mamá que se sentaba a leerles en ese tiempo los rollos, no. Era porque ellos tenían que tener, amén, que saber. Creo que eran los 4 primeros libros de la Biblia, tenían ellos que aprenderlo. Y tenían ellos que saber la historia, todo. Entonces el papá era el que se dedicaba a enseñarle al niño, pero la mamá a enseñarle en su casa. Y más que todo a las niñas, enseñarles cómo ser una buena hija y cómo ser una buena esposa. Eso era el trabajo de las mamás. Porque ve que uno siempre está con ellos, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas, y uno está ahí, pero el papá llega del trabajo, está ahí en la tarde un rato. Entonces ese tiempo es que ellos, no como nosotros ahora, ¿verdad? Que venimos a la iglesia, en ese tiempo no, solo era los sábados, que entonces ellos ese tiempo lo dedicaban para enseñárselo a sus hijos. Y mire que hasta el día de ahora, hermano, la mayoría, los ortodoxos, ellos son bien aplicados, más cuanto más nosotros, hermano, con nuestros hijos. Entonces, no oír el consejo, hermano, es querer repetir siempre los mismos errores. Amén. Al niño, como le digo, el niño, uno tiene que saber conocer a sus hijos. Porque cuando nosotros aprendemos a conocer a nuestros hijos, hermano, no fácilmente los vamos a destruir. Sino, hermano, que nosotros cuando empezamos a conocer los niños, cuando en mucho, ¿verdad? Hay niños que son, por naturaleza, desde que nacen son berrinchudos, hacen sus berrinches. Entonces, ahorita vamos a entrar ahí donde dice la palabra de Dios. Mire lo que dice Proverbios 10:17. Ahí adelante. Proverbios 10:17 dice: camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. O sea, quien desecha, cuando nosotros caminamos y guardamos los mandamientos, nosotros ya como grandes, hermano, porque nosotros también tenemos instrucciones. ¿Usted cree que si no tuviéramos instrucciones, hermano, fuera fácil este evangelio? No tuviéramos batalla nosotros. Pero como nosotros estamos caminando para el reino de los cielos y nos dejaron instrucciones que cumplir. El Señor dijo que no nos contaminemos con el mundo, que amemos al prójimo, que le amemos a Él con todo el corazón, que guardemos sus mandamientos. O sea, nosotros tenemos leyes, amar a Dios, tenemos leyes aquí que cumplir. Entonces dice, camino a la vida es guardar la instrucción. Entonces, cuando un muchacho, hermano, nosotros no lo corregimos de la manera que tenemos que corregirlo, ¿qué cree que va a pasar con él? Se va a perder. Lo vamos a dañar porque se va a perder. Mire, y dice, pero quien desecha la reprensión yerra. O sea, el que desecha la reprensión se va a dañar él mismo. Porque ahora nosotros vemos, hermano, afuera tanto muchacho de drogadicción. Mire, es triste uno ver los parques. Aquí nos vamos lejos, ahí está un parquecito. Ahorita que ya viene el verano, hermano. Niñas, de los padres, ¿dónde andarán? No sé. Mire, se llena de niños ahí, son niños, hermano. Son niños de 10, 11, 12, 13. Ya unas niñas ahí con los niños manoseándola, drogándose, hermano, y de esas edades. Y digo yo, ¿dónde están los padres de estos muchachos? ¿Cree que son los muchachos los que tienen culpa? No, hermano. Porque Dios nos dio los hijos para que nosotros los corrigiéramos, para que nosotros los enseñáramos y los instruyéramos. Entonces, el que atiende a la corrección va camino a la vida. Por eso le digo, si nosotros hubiéramos tenido, hermano, la oportunidad. Yo fui una hija bien rebelde con mis padres, hermano. Fui una hija, ¿por qué? Porque a veces nosotros castigamos a los hijos y los castigamos de la manera incorrecta. Así que si usted, su niño se porta mal, yo le voy a dar una receta que a mí me funcionó. A mí, hermano, el día que a mí no me daban 3 veces en el día, yo no estaba tranquila. Porque yo era tremenda, rebelde que era con mis padres.
Entonces, cuando desde que yo era pequeña, yo me crecí así, yo era rebelde, ellos me pegaban, hermano, pero era ya tanto que a mí no me importaba porque igual me iban a pegar. Entonces uno de maldad hace las cosas, porque como dicen por ahí, ya lo curtieron, ya está, ya no le importa, de todas maneras me van a pegar. Entonces uno hace las maldades y esa no es la forma. Hay más formas, hermano, que uno puede aplicar donde los hijos se pueden enseñar. Yo le digo esto, hermano, porque mi Joe, él era tremendo también. Pero mírelo ahora. Los que lo vieron a él cuando él era un niño y cómo él era, y ahora dicen, wow, qué muchacho, cómo es de tranquilo. Pero me tocó que aplicarle, hermano. Pero si yo hubiera estado darle, le hubiera puesto rebeldía, hubiera dañado su corazón, ¿y qué hubiera pasado? Entonces hay métodos, hermano, que uno tiene que poner, que enseñarle a los hijos, sin necesidad de estarles pegando, porque hay castigos que les duelen más que usted les pegue. Hay castigos que le duelen más, le digo porque ya yo lo hice, amén. Entonces, ¿en qué nos beneficia, hermano, el tomar, amén, agarrar el consejo, la instrucción? ¿En qué nos beneficia? A nosotros como padres nos beneficia que los hijos no nos van a avergonzar afuera. Y a los hijos les beneficia que cuando ellos sean grandes van a ser niños y jóvenes, hermano, de bien. No van a estropear ellos su vida. ¿Por qué? Porque cuando no hay consejo, no hay palabra, no hay corrección, estropea la vida, porque aquí, como le digo, aquí nadie nace aprendido. En el camino uno va aprendiendo, igual en el mundo. Entonces, primeramente, como le dije anteriormente, primero espiritual, hay que enseñarlos espiritualmente. Segundo, familiar, material. Son cosas, hermanos, que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Por ejemplo, ya cuando ellos van llegando a la edad que ya ellos tienen que empezar a trabajar, a la edad que ya ellos quieren gastar, hay que enseñarle que tiene cómo administrar, guardar su dinero. Entonces, familiar, personal, intelectual y también laboral. ¿Por qué cree que ahora ya muchos muchachos, hermanos, andan como dicen, del tingo al tango, que no consiguen trabajo? Porque son vagos, encuentra otro que es más pilas para trabajar. Pero ¿de quién fue la culpa de que fuera pilas para trabajar? Del padre que se esforzó. Porque hay un esfuerzo que uno tiene que hacer. Entonces, cuando nosotros no enseñamos a nuestros hijos, hermanos, van a hacer de todas las maneras como usted lo vaya a hacer. Si usted no lo enseña, en el trabajo no va a rendir. Entonces la palabra tiene consejo, hermano, para los padres, para los jóvenes, para los niños, para todos tiene consejo la palabra de Dios. Mientras nosotros nos dejemos, porque de qué sirve que haya grandes consejos aquí, pero si no los agarramos, de nada sirve. La cosa es ponerlos por práctica. Entonces, ¿a quién, como le decía antes, le estamos nosotros criando hijos? ¿A quién? ¿Para Dios? ¿Le vamos a dar buenas cuentas a Dios aquel día, hermano, por nuestros hijos? Porque déjeme decirle, hermano, que mire, conforme los hijos están en la casa, a uno lo van viendo. Cuando los hijos están chiquitos, yo he escuchado muchas madres jactarse que mi hijo, pero el niño está chiquito. Eso, usted con 2 nalgadas lo compone y lo sienta. Eso es normal. Pero a ver a uno de ya de 11, 12, 13 años, 14, 15 para arriba, a ver si lo va a sentar con una nalgada. No, hermano, entonces cuando por eso es que nosotros dice la palabra, instruye al niño en el camino del Señor. Entonces el niño se instruye en casa, hermano. A veces queremos que en la iglesia nos instruyan al hijo. Solamente tiene 2 horas el niño para estar en la iglesia. Es en la casa que nosotros tenemos que enseñarle a los niños, instruirlos en la casa. Vamos a ver lo que dice ahí Colosenses 3:21. Colosenses 3:21. Poderoso Dios. Dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. No exasperéis a tus hijos, no los desesperéis a tus hijos. Amén. Vamos a entrar aquí, hermano, lo que es a los jóvenes ahora. Los hijos deben ser tratados, hermano, con cuidado, como le dije antes, no tolerándole las cosas, porque es algo diferente.
Como le decía, un muchacho, un niño pequeño, uno, ¿verdad? Lo enseña, le habla, es más domable, uno puede, es más fácil. Pero cuando un niño va adentrando a una edad ya más avanzada, uno tiene que, por ejemplo, el niño uno lo castiga y le dice, mira, ¿por qué hace esto? Pero va a llegar a una edad que usted ya no va a tener que pegarle. Usted va a tener que enseñarle. Porque esa es la diferencia, castigar y enseñar. Es diferente. Entonces el niño, el joven necesitan, hermano, ellos disciplina firme. Déjeme decirle que los hijos lo prueban a uno. Los hijos lo prueban desde que son chiquititos, hermano. Ya cuando son grandes, no, que si ven que alguien, si vaya en el caso mío, ellos conmigo no vienen y me dicen, mamá, que queremos ir. Ellos no, ellos van con su papá. Y a veces nosotros cometemos errores porque tiene que haber comunicación en la pareja. Porque si no hay comunicación en la pareja, los hijos bien fácil a usted se le van a soltar. ¿Sabe por qué? Porque ellos van al que él puede darles el permiso. Pero ¿qué pasa si cuando hay comunicación, entonces por eso uno se habla y le dice, no, ¿qué dice tu mamá o qué dice tu papá? ¿Están de acuerdo? O sea, uno ponerse de acuerdo para que ellos no tengan lugar por donde irse. Porque, por ejemplo, vaya, uno le dice, quiero ir allá. El papá le dice que vaya o la mamá que se vaya. Pero y si el otro no está de acuerdo, entonces, ¿qué les estamos enseñando a los hijos? Que no hay acuerdo en el matrimonio. No hay unidad en el matrimonio. Entonces, por eso nosotros, dice, no desesperéis, dice, a vuestros hijos para que no se desalienten. Cuando nuestros hijos, hermanos, ellos a veces, ¿verdad? Los jóvenes, ellos se enojan cuando usted no los deja quedarse con los amigos hasta la madrugada. ¿Será correcta esa disciplina? No, hermano, porque hay una edad, como le digo, mire, es algo tan tremendo que a veces nosotros pensamos que un joven es cuando ya tiene 18 años. El gobierno y todo eso, hermano, lo han establecido así porque usted sabe que ellos necesitan de que ellos a cierta edad, por ejemplo, las votaciones, entonces ellos vayan y den su voto. Y para mayores de edad, ellos han dejado hasta esa edad de 18 para beneficio de ellos. Pero no son, a los 18 años no son todavía adultos. Apenas, hermano, van entrando ellos todavía, porque mire, si a los 19, vaya, por ejemplo, un niño es niño desde que está bebé, es un niño, es un adolescente y es un joven. Entonces, por ejemplo, ya como ellos son niños, la edad de 13, 14, todavía 15 son niños, hermano. Ya adolescentes de 17, 18, 19, todavía son adolescentes. Cuando entra la juventud, cuando ya tiene 21 años, ya empiezan a madurar a algunos, pero que no todos. 21 hasta los 24 años, ya un jovencito está preparado para casarse. A los 24 años. Porque mire, el pueblo judío, hermano, ellos sí tenían esa. ¿Por qué cree usted que cuando el Señor Jesucristo se presentó para su ministerio, cuántos años tenía el Señor? 30 años. Porque alguien estaba capacitado para desempeñar ya una labor o ya era mayor de edad, 30 años. Si usted lo lee por la Biblia, esa era la edad indicada, de 30 años. Pero y ahora que imagínense que ahora ven los muchachitos, hermanos, de 20 años, 18, 17, y ya tienen 2, 3 niños o a veces ya están, a veces ya, como dicen, ya han recorrido. ¿Por qué? Porque no, la mala influencia que hay afuera. La mala influencia que hay en la escuela. El diablo, hermano, está queriendo dañar y robar. ¿Robar qué? Robar en los muchachos. Hermano, la virginidad. Robar en los muchachos, hermano, esa bendición. Porque usted cree que vaya una muchachita, por ejemplo, que ya tiene su hijo a los 15, 16, 17 años. ¿Usted cree que no se le arruinó la vida? Porque son 2 niños, hermano, que no sabe ser mamá. Son 2 niños. Para empezar, en ningún lugar le van a dar trabajo. Y hermano, se arruinan la vida. ¿Por qué? Por la misma razón que, mire, hermano, la influencia es algo tan importante que nosotros con quién nuestros hijos caminan. Porque no hay cosa más terrible, hermano, que la influencia. Más los muchachos cuando ve que hay muchachos que son apartados.
que no fácilmente aunque estén en el mundo, no fácilmente van a ellos a influenciarse en drogas, a influenciarse en alcoholismo o en cosas que no deben. Pero hay muchachos que sí, son más fáciles para influenciarse con los amigos. Entonces por eso, hermano, por eso por ahí un dicho en el mundo, va, dime con quién andas y te diré quién eres. Porque es así. Veamos, mire lo que los adolescentes, mire lo que dice los Salmos 127. Poderoso Dios. Salmo 127. Aleluya. 3 al 5. Bendito Dios. Salmo 127. Dice el 3 al 5. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. ¿Usted cree que una muchachita, hermano, que salga embarazada, jovencita, va a querer a aquel niño? ¿Va a querer estar feliz porque salió embarazada? No, porque va a decir, hermano, lo primero que piensan y luego si ni estaba todavía con el novio, el papá ni sabía que tenía novio, sino que muñecas le tenía en la casa. Imagínese usted la acción. La mamá y el papá piensan que está jugando con muñequitas o jugando al papá y a la mamá y le sale con la barriga. ¿Usted cree cuando la muchacha se da cuenta que está embarazada? He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Herencia de Jehová, hermano. Por eso nosotros tenemos que cuidar a estos pequeños que Dios nos ha dado. Instruirlos, enseñarlos. Dice, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. No será avergonzado porque los ha corregido. ¿Usted cree que no es tristeza para una madre, hermano, saber que su hijo no sabe dónde fue a parar y no duermen en las noches porque el hijo se le salió y se fue a emborrachar, no sabe que le van a llamar para una mala noticia? ¿Usted cree que esa no es aflicción para una madre? Yo he visto muchas mamás, bueno, aquí pues, pero allá en mi país, las mamás ahí, mire que viejitas sentadas a medianoche esperando a ver a qué horas aparecía el ingrato hijo. ¿Usted cree que no es aflicción para una madre? Pero ¿cuál fue la cosa, hermano? Que nosotros, miren, a veces el mundo no quieren nada con Dios. Sin saber, hermano, que aquí tenemos nosotros el manual. Aquí tenemos nosotros, hermano, la enseñanza para que nuestra carga sea liviana y nuestros hijos no se pierdan. Pero usted háblele de alguien allá afuera de Cristo y que no quieren nada, hermano, la gente, sin saber lo que se están perdiendo. ¿Pero por qué? Porque están errados. Por eso el trabajo de nosotros es orar por ellos. Amén. Entonces, dice ahí para que como decía ya, para que no desesperáis a tus hijos. Ya ni le expliqué ese, amén, que nosotros, amén, que nuestros hijos no nos respeten. Hermano, en este tiempo, hermano, es tan malísimo como los hijos a veces, que a veces a uno le contestan. Le gritan, a veces usted ni sabe quién es el papá o quién es el hijo. Porque le grita más fuerte el hijo que el papá y el papá y le manda hasta que se calle, hermano. ¿Usted cree que no es una maldición que están acarreando? Porque Dios, hermano, eso lo ha prohibido. Es una maldición que están acarreando. Veamos lo que dice Mateo 15:4. Poderoso Dios. Mateo 15:4. Ahí el Señor hablando. Dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. ¿Usted se acuerda del que adulteraba? Que lo mandaban a matar al adúltero y a la adúltera. Así era también, hermano. Así era el que no honraba. Mire que los hijos en el pueblo de Israel, el hijo que no obedecía a su padre o el hijo que robaba y el padre no podía taparlo. Porque usted sabe que los chismosos donde quiera están. El vecino, él iba y lo denunciaba que aquel muchacho robaba. Iban con el padre
Y el padre tenía que sacarlo, hermano, afuera. ¿Para qué? Para que lo apedrearan y el mal se acabara. Eso era lo que hacían con los hijos rebeldes. Con los hijos que no habían sido instruidos bien. Pero ahora no, ahora hermano, el hijo le grita, el hijo hace lo que sea. Y nosotros vemos como que no pasa nada. ¿Por qué cree que tanta juventud muere, hermano? Dios le acorta los días. Por la misma razón. Son condenados a muerte, hermano. Por eso nosotros tenemos ese compromiso. Mire, el Éxodo, si quiere buscarlo, Éxodo 21:17 dice, el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. El que maldiga. Y ahora, hermano, ¿qué es ese viejito? Y empiezan como que yo sé todo y es que solo, que cuánta cosa uno escucha de los muchachos en las bocas de ellos, hermano. Y uno dice, Dios mío, ten misericordia. Y a veces, hermano, que le sacan que ya les dio uno. Pero mire Proverbios 13:14. Lo que dice, Proverbios 13:14. La ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Mire, la ley del sabio es manantial de vida. Cuando, hermano, por eso le digo, mire, cuando nosotros buscamos de Dios la sabiduría para enseñar a nuestros hijos, porque no crea usted que nosotros, mire, hay algo tan pareciera que fuera mentira o pareciera verdad que fuera, pero es algo real, hermano. Nosotros parimos las madres, parimos a nuestros hijos. Naturalmente en la carne los parimos. Pero llega una edad que nosotros tenemos que parir a los hijos espiritualmente. Los tenemos que parir, ¿sabe cómo? De rodillas, hermano. Clamar por ellos como que si ellos, hermano, se le han muerto. ¿Por qué? Porque a veces los vemos ahí, pero muertos están espiritualmente. Tenemos que clamar y gemir, como dice Pablo. Amén, porque dice que hay que llorar con gemidos para poder dar a luz hijos, decía Pablo. Así nosotros tenemos que clamar, nosotros como madres, los padres. Porque estamos peleando una batalla, hermano, por nuestros hijos. ¿Sabe por qué? Porque después usted va a tener regocijo. Yo voy a tener regocijo. Y cuando, mire, cuando un hijo, hermano, cuando los hijos quieren desviarse, cuando usted los está enseñando y los hijos quieren agarrar por otro lado o está alguien influenciándolo mal, usted ora. Dios aparta esa mala influencia de mi hijo, esa amistad que no es correcta. Señor, y cuando ellos, hermano, quieren esconderle las cosas, Dios mismo a uno se las revela. ¿Por qué? Porque Dios sabe que hay en nosotros esa preocupación. Dios sabe que nosotros no podemos hacer nada si no es que Él nos va a ayudar a nosotros. Él a nosotros nos pone, mire, hay cosas tan tremendas, hermano, uno cuando van creciendo los hijos y uno les va enseñando, que uno va aprendiendo. Cuando ellos a veces traen cosas a la casa, hermano, que son ofensa para Dios. Dios a uno lo inquieta y lo inquieta. Y lo inquieta. Y mire, hermano, llega un momento que usted, sin darse cuenta, fue a encontrar las cosas. ¿Por qué? ¿Quién es el que hace eso? Es Dios, porque uno está contristado, porque uno no quiere que su hijo se pierda. No quiere que su hija se pierda. Entonces por eso Dios tiene misericordia y es ahí donde Dios nos va ayudando. Por eso es más fácil la carga cuando nosotros ponemos todas las cosas en las manos del Señor. Pero ¿qué pasa cuando nosotros, hermanos, detenemos el castigo? Cuando nosotros detenemos el castigo de nuestros hijos. Dice la palabra de Dios que el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Imagínense. Si nosotros no castigamos, hermanos, a nuestros hijos, los aborrecemos. Ahí en Proverbios 13:24. Ahí estamos. Ahí adelantito donde estabas, ahí lo vamos a leer. Dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano, lo corrige desde temprano, desde niño, lo empieza a corregir. Desde temprano lo corrige, no es, hermano, ya grande, porque si usted y yo queremos corregir a imagínense si queremos corregir a un niño, lo dejamos a la ley del chivo, ¿va?
que hace lo que le pega la gana, brinca y le pega a todo el mundo y hace lo que él quiere, y nosotros ahí apañando. Y lo queremos corregir ya, hermano, cuando tiene 13 años. ¿Dónde lo va a quebrar, hermano? Ya no. Ya se le salió a esa edad. Por eso dice aquí, mas el que lo ama desde temprano, lo corrige. Desde temprano. Vemos nosotros, amén. Ahí en Corintios, hermano, ahí hay un caso. Nosotros ya lo estudiamos en Corintios, primera de Corintios 5:5. Ahí un caso de un hijo inmoral que se metió con su madrastra. ¿Qué fue lo que le dijo Pablo? Déjelo en las manos de Satanás para que su alma no se pierda. Dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que su alma se salve. Nosotros, nuestros hijos, Dios nos los dio pequeños. Pero mire, porque este hijo, si nosotros vemos, estaba con su madrastra. ¿Dónde estaba su mamá? Entonces son cosas, hermano, que nosotros, gracias a Dios que estamos en el camino del Señor. Yo le voy a decir algo, a veces uno piensa que ya, yo dejo a este hombre y ya, y ya, se me acaba el problema. Esa no es la solución. La solución es uno, hermano, mire, pelar rodillas. Yo le decía a una hermana ayer, le digo, si usted hubiera conocido a mi esposo, él era calmado, pero no, abría su boca y le digo que salían serpientes. Mire, hermano, cuando yo me convertí, yo le puse, desde que yo me convertí, hermano, por eso le digo que Dios a mí no me anduvo con pañitos. A mí Dios me agarró y me empezó a moldear. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Yo le dije a él, y a veces él dice, usted sí que fue fuerte, dice él. Porque yo le dije a él, ok, mire, yo acepté al Señor, ya yo tenía 3 meses creo de convertida. Acepté al Señor, yo le voy a servir. Yo le hice una promesa al Señor y yo no la voy a quebrar. Así que, o nos casamos, o usted se me va de la casa. Le doy una semana. Así le hablé, le doy una semana y si no, pues como yo tenía ya le digo, usted va a tener que irse porque pues yo estoy con el niño y yo no puedo. Así que usted decida, una semana le doy. Pero cuando yo le dije ahí, usted no crea que es que yo iba a seguir estando allí con él. No, hermano. Él en su cama, yo en el piso, allá me iba a dormir a otro lado. Y le di una semana tiene para pensarlo, pero yo también estaba orando y ayunando y le dije, Señor, si él va a ser mi esposo, si es el hombre que tú has escogido para mí, el que no me va a hacer de tropiezo en tu camino, pues entonces trata con él y si no, quítamelo del camino. Así, hermano. Miren, ni se llegó siquiera la semana. Entonces, porque él me decía, pues si quiere casarse, búsquese otro. El problema es que estoy con usted, entonces o nos casamos o usted se va. Pero quiero que la piedra tiene que quitarse del camino. Y mira, hermano, y ahí no que tanta boda ni que tanta bulla. No, ahí 4 personas el jueves y nos casamos. Sin tanto hacer una cosa, hermano. Porque lo que quería era arreglarme con Dios. Pero si hubieran dado, y después de eso, hermano, ahí fue que comenzó como el diablo diciendo, me la vas a pagar. 7 años, hermano, estuve orándole al Señor. Digo, Señor, tú me lo diste. Así que trata con él y trata con él. Los ayunos que dice la Biblia ahí en Esther, hermano, para mí eran pan de cada día. Y por él, orando, Señor, transfórmalo, trata con él. ¿Por qué? Porque, hermano, cuando nosotros, Dios nos da algo, nosotros tenemos que pelear por eso. No conformarnos que ya lo tenemos. O decir, pero es que mira que no se compone, no, que este hijo no entiende, mejor, ya me cansé, lo voy a dejar así. No, hermano, aquí tenemos que seguir peleando. Aunque nosotros partamos y no veamos. Yo tengo un hijo que él no es cristiano, mi hijo mayor, pero pues él no se crió conmigo, sino con mi mamá. Mi mamá, pues ella no ha podido afirmarse por los malos testimonios, pero Dios sé que va a tratar con ella y con mi papá también. Entonces, él también, él mientras estuvo viviendo con mi hermana a la vez, él aceptó al Señor y ahí estaba, pero luego pues como él estaba estudiando y ya pues, ¿pero usted cree que yo me quedo quieta? Yo le digo, Señor, mis hijos son tuyos, los formaste en mi vientre, esos son tuyos, yo te los entregué y hermano, y clamando por él, y yo lo sé, aunque si yo me muero, pero él es tuyo,
Trata con su vida. ¿Cómo vas a hacer con él? Yo no sé. ¿Por qué, hermano? Porque a veces nosotros queremos decirle al Señor cómo trate con nuestros hijos para que no sea tan fuerte. No, que Dios trate como tenga que tratar. Porque el plan aquí es, hermano, que se salve el alma. Que se salve el alma. Esa es la oración. Entonces, la necedad destruye a los muchachos, los que tenemos adolescentes, hermano. ¿Qué horas son? Está temprano, ¿y por qué me está viendo mal? Aleluya. La necedad, hermano, de los muchachos. Veamos lo que dice ahí en Proverbio 15. Ahí adelantito. Proverbio 22:15. Mire lo que dice Proverbio 22:15. Dice, la necedad está ligada en el corazón ¿de quién? Del niño. Del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Qué es lo que va a alejar la necedad del muchacho? Es la varita, hermano, la correa, la faja, el cincho. Eso es lo que va a alejar la necedad. Por eso dice que si nosotros lo castigamos no lo vamos a matar. Porque, hermano, es que mire la naturaleza de pecado que hay desde que uno nace, hermano. Nace con eso. Entonces, si nosotros no queremos que ellos se pierdan, tenemos que enseñarlos. Entonces, ¿qué pasó? Usted ha visto esa historia que hay ahí en Primera de Samuel 2:12. Ahí hay la historia de un sacerdote, hermano, de un sumo sacerdote. ¿Qué pasó con este hombre? Dice que este hombre no corrigió a sus hijos. Y como no corrigió a sus hijos porque los amaba más que a Dios, ¿usted cree que Dios va a pedirle permiso a uno para querer enderezarle los hijos a uno? Si son de salvación, hermano. No. Por eso nosotros, cuando el Señor nos manda a amar, yo eso no lo entendía, hermano, hasta que el Señor a mí me enseñó. Aquí se ha hablado mucho de eso, yo siempre le calco eso. El amar a nuestros hijos, hermano. Nosotros tenemos que amar a los hijos como Dios los ama. Mire cómo Dios amó al hijo de él. El único. Nosotros tengo 4, pero digo, dar uno por un pecador y un enemigo todavía, porque éramos enemigos de Dios. Amo Dios, dice, tanto al mundo que dio a su único hijo. Mire la manera de Dios amar, hermano. ¿Para qué? Para que Él viniera y muriera por nosotros. Entonces por eso le digo, Dios va a hacer como Él tenga que hacer. Entonces, ¿qué fue lo que pasó, amén, con los hijos de Elí? Veamos ahí, amén, en Primera de Samuel 2. Ya vamos a terminar, amén. No se desespere. Sino que ponga su vasija para arriba para que agarre, amén, el consejo. Primera de Reyes, Primera de Samuel, poderoso Dios. ¿Dónde está la Biblia, niños? Agarren su Biblia y fogela. Aquí voy a estar esperándolo. Primera de Samuel, poderoso Dios, 2:12. Mire cómo dice ahí. Los hijos de Elí eran hombres impíos. Eran sacerdotes los hijos de Elí, hermano, también. El papá era sumo sacerdote y ellos eran sacerdotes. Dios los había escogido para que ministraran en la presencia de Dios. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Será, hermano, que pasa eso en este tiempo en las iglesias? Hay muchos hijos, hermano, que no conocen de Dios, porque no les enseñamos de Dios. Viera ahora la batalla que tenía la hermana en la casa con las muchachas. Porque es que, hermano, le digo que no es fácil. Le decía que a qué te aprendas ese texto, que la alabanza es así. Porque, hermano, no es fácil enseñarle uno a los niños, porque es que ellos quieren jugar, ellos quieren ver tele, ellos quieren otra cosa, menos que estar en la palabra de Dios. Entonces dice aquí que no conocían a Jehová. ¿Cómo es posible que sacerdotes que ministraran en la presencia de Dios no conocieran a Jehová? Mira lo que dice el 17, ahí mismo. En el 12, vamos a ir hasta el 17, ahí del 2. Primera de Samuel 2,
17 dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Eran jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Mira qué tremendo, hermano. Por eso le digo, nosotros ahora tenemos una gran bendición. Nosotros somos bendecidos, hermano, porque nosotros clamamos a Dios y Dios tiene que tratar con estos hijos. Yo esa es la fe mía, como quiera, hermano, Dios va a tratar con ellos. Porque la oración, cuando dice que la oración de una madre, hermano, de un padre que clama por sus hijos, Dios la va a escuchar. Porque uno clama con gemido y uno no le está pidiendo a Dios cosa material, sino trata con mi hijo, Señor. Salva a mi hijo, Señor. Dios va a tener que tratar con él. Y mire lo que dice ahí ahí vamos a ir hasta el 20, déjeme ver. En el 17, leímos, ¿verdad? Vamos hasta el 22. Dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, no que dormían, así como cualquiera que se queda ahí durmiendo con alguien, no, hermano. Si ellos tenían relaciones con esas mujeres sabiendo, el sacerdote, hermano, no podía tener intimidad o casarse si no era con una virgen, porque era sacerdote y tenía esa era la regla de ellos. Si una muchacha ya no era señorita, no se podían casar con ella, por mucho que la amaban, o renunciaban al sacerdocio para casarse con ella, o la dejaban a ella. Pero mire lo que hacían estos. Mire, vamos a ir hasta ahí, hasta el 29, dice, porque ahí fue cuando llegó la sentencia, hermano, de Dios. Mire, no es que Dios a uno le avisa. Dice, porque habéis hollado, le pregunta el Señor, porque mandó, dice, a un profeta hablarle a Elí, le dijo, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Engordándolos. Delante de Dios, hermano, ellos habían, ¿por qué tratan con tanto desprecio mis ofrendas? O sea, las ofrendas que el pueblo de Dios traía. ¿Por qué? Porque él les dice engordando, porque habían reglas. Y nosotros hemos leído ya, vea, estamos leyendo el Antiguo Testamento y vemos la regla, la parte que les tocaba a los sacerdotes y la parte que les tocaba, amén, a todos. El Señor especificó bien, pero ellos dicen que aún la carne media cruda se la tragaban, hermano. Y entonces por eso le dice, mire lo que el Señor le dice. Todas las ofrendas le dice aquí le dice arriba en el 29, engordándolo, dice lo principal, dice, habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer del tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí. A los hijos, por eso le digo, hermano, los hijos hay que amarlos, pero también tenemos que saberlos nosotros enseñar. Tenemos que saberlos corregir. Porque amar, como ya leímos, amar a nuestros hijos es corregirlo, apartarlo, no vaya por ahí. Por ejemplo, nosotros sabemos que se va a tropezar o va a caer a un hoyo, porque como ellos son pequeños no pueden ver tan largo, ellos van caminando, más los niños cuando empiezan. Es un ejemplo, hermano, tan en la vida secular. Cuando un niño empieza a caminar, él va caminando, él no le atina que hay adelante. ¿Y quién está ahí para ayudarlo? A que no se caiga, que no se tropiece, y si se cae, se levanta y ahí va uno ayudándole. Uno de padre. Así es también ya cuando los muchachos ya van creciendo. En la vida espiritual y en la vida física, el consejo y decirle, mire, no vaya por ahí porque ahí le puede pasar esto. No haga eso por la misma razón, hermano. Que el Señor corrige. Y mira lo que le dijo a Elí. Por tanto, dice en el 30, por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga. Las promesas de Dios, hermano, están escritas en la palabra de Dios. Dios nos ha dejado promesas. La cosa es que si nosotros no guardamos sus mandamientos,
no la vamos a recibir. Si nosotros no peleamos por nuestros hijos y no hacemos como dice la Biblia con nuestros hijos, se nos van a ir de las manos. ¿Por qué? Porque a Elí le dieron instrucciones y mire lo que hizo. Pero ve ahí en lo que es vamos al 4, 15 y 17. Mire lo que dice más adelante. Le estoy acortando. Allá usted en su casa lea la historia bien si nunca la ha leído. En el 4, primera de Samuel hay 4, 15 y 17. Dice el 15. 4:15. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Mira el 17. Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó de delante, estos habían ido a la guerra. Y le dice, Israel huyó de delante de los filisteos y también fue hecha, le dice, gran mortandad en el pueblo. Y también tus 2 hijos, Ofni y Fines, fueron muertos y el arca de Dios ha sido tomada. ¿Quiénes eran los hijos que estaban pervirtiéndose y dando mal ejemplo? Ofni y Fines. Ellos eran los que estaban haciendo esa maldad. ¿Y qué pasó después con él? Él dice que se estaba sentado esperando la noticia. ¿Sabe por qué, hermano? Porque si nosotros, ya el Espíritu no nos redarguye por desobedientes, pero tenemos una conciencia, que esa conciencia a nosotros nos hace sentir que estamos bien o estamos mal. Esa conciencia nos hace ver a nosotros. ¿Y después qué pasó con él? Dice que este hombre, hermano, el día que murieron los hijos, ese día también cuando él recibió la noticia, se fue y ahí fue desnucado y ahí murió él. El Señor le dijo que no le iba a dejar ni uno, hermano. Y hasta el día de ahora usted después no escucha más de los hijos de Elí, ni de Elí. No dejó descendencia, no dejó nada, hermano. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es verdadera, hermano. La palabra de Dios es eficaz. Por eso nosotros, hermano, no tomemos en poco las instrucciones del Señor. No tomemos en poco, hermano. ¿Sabe por qué? Porque al final los beneficiados vamos a ser nosotros. Nosotros tenemos que seguir luchando. Aquí, hermano, este camino, hermano, crea usted que es fácil. Si nosotros para recibir nuestro cheque, ¿acaso que usted no le suda para ir a ganarse su dinerito? En el frío, aguantando calor. ¿Pero por qué? Porque necesitamos el dinero y nos esforzamos. ¿Cuánto más para el reino de los cielos? La misma palabra dice que si nosotros buscáramos a Dios como buscamos el oro y buscamos la plata, hermano, nosotros ya que el Señor quizás hubiera venido porque ya estuviéramos listos ya. El problema es que nos enfocamos más en lo material y no buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Por eso, hermano, tenemos que seguir luchando y mire, y no nos cansemos, hermano, de seguir enseñándole a los muchachos. Sigamos, hermano, porque el trabajo, como le decía ayer, no se termina desde que el momento que usted sabe que está embarazada. Su trabajo comenzó hasta que nos morimos. Porque ese trabajo, hermano, no se va a terminar hasta que nosotros partimos con el Señor, pero tenemos que dejarle bueno legado a estos hijos. Enseñarles temor de Jehová. Amén. Así le voy a pedir que se ponga sobre de sus pies. Amén. Vamos a orar por esta palabra. Poderoso Dios.